Hola, mi nombre es Aureliana Martínez. Soy docente de licenciatura en educación preescolar. En este momento estoy realizando una maestría en psicopedagogía. Hoy vengo a presentarles algunas estrategias para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. La inclusión educativa, en principio, busca garantizar los derechos de la educación a todos los estudiantes sin importarle la condición o discapacidad de cada uno de ellos. En este sentido de educación personalizada se vuelve clave, ya que esto permite identificar las necesidades individuales y adaptarlas a los estudiantes, el método de enseñanza para cada uno de ellos y dándole una oportunidad real de aprender y participar activamente en su entorno escolar. En esta exposición abordaremos algunas estrategias específicas para los estudiantes con discapacidad visual, auditiva y además también se le darán algunas recomendaciones generales que esto le favorece a una verdadera inclusión. Una de las capacidades que tenemos es la discapacidad visual. La discapacidad visual es una limitación total o parcial que tiene cada niño para ver. Esta puede afectar desde la percepción de imágenes hasta el funcionamiento general del sistema visual. Puede estar presente desde el nacimiento, que se llama también la congénita, o de desarrollarse a lo largo de la vida, que esa es adquirida. Una de las causas de la congénita es que proviene de defectos genéticos o problemas durante el embarazo y el desarrollo fetal. Y las adquiridas son las causadas por enfermedades como cataratas, glaucoma, el retinopatia y además también las lesiones o accidentes oculares que se tienen durante el proceso. Las características de la discapacidad visual tienen de grado de pérdida visual, que desde la ceguera total sin percepción de luz y hasta la baja visión, donde el estudiante puede ver parcialmente pero con dificultad para realizar las actividades diarias como leer, desplazarse con una gran seguridad. Y el impacto de la vida diaria, pues cuando la discapacidad puede afectar la autonomía, el acceso a la información o la comunicación y la participación social, dificultando tareas cotidianas como moverse por el aula o leer un texto en la pizarra. Esto es una de las grandes dificultades. Y el desarrollo cognitivo que permite influir en el aprendizaje, en la forma de que el estudiante adquiere conocimientos y se adapta al entorno. También puede afectar su interacción con los demás y sus habilidades sociales. Los niños con discapacidad visual pueden tener problemas para explorar su entorno, para aprender conceptos visuales, para ubicarse en el espacio, lo cual puede retrasar sus ciertos procesos de aprendizaje. Ahora veremos lo que es el abordaje pedagógico para la discapacidad visual. Tenemos la primera, que es la individualización. Cada estudiante con discapacidad visual tiene características únicas, por lo que el docente debe comenzar con una evaluación personalizada para conocer sus necesidades, fortalezas, apoyos, el ritmo de cada uno de ellos, además mantener flexibilidad para ajustar sus actividades y objetivos según sea necesario en cada uno de los niños con cierta discapacidad. La adaptación de materiales didácticos es muy importante. El acceso a la información es uno de los principales desafíos para los estudiantes con discapacidad visual. Por eso los materiales deben ser adaptados y que ellos puedan utilizarlos de forma autónoma. Entre estos materiales tenemos o incluimos los que son los textos en braille para quienes no tienen visión, el audiolibros o grabaciones que permiten escuchar los contenidos, el software de lectura de pantalla que convierte el texto en voz para quienes usan computadoras o tablets. Materiales táctiles como los mapas en relieve, maquetas o gráficos en 3D que ayudan a comprender conceptos abstractos a través del tacto. También es importante asegurarse de que las letras sean grandes y los contrastes de color adecuados para los estudiantes con baja visión. El uso de estrategias es muy importante, dado que la visión está limitada o ausente, se debe aprovechar otros sentidos en el proceso de enseñanza. Por ejemplo, tenemos usar el oído
para explicar conceptos verbalmente o mediante sonidos, estimular el tacto con materiales que puedan tocar, manipular o explorar, incluir también lo que son el olfato, el movimiento cuando sea útil, como en actividades prácticas o juegos. Esto le ayuda a ellos mucho a enriquecer el aprendizaje y mejorar la comprensión y mantener al estudiante involucrado. Tenemos el cuarto, que es la orientación y la movilidad. Otros aspectos fundamentalmente es ayudar al estudiante a desplazarse de forma independiente y segura, sobre todo dentro del aula, en la escuela en la escuela y en todos los entornos que el estudiante pueda estar. Para ello se puede enseñar técnicas de orientación y movilidad, como el uso del bastón blanco, el reconocimiento de puntos de referencia. También es importante organizar en el aula de forma accesible, dejando pasillos libres, evitando obstáculos. Cuando el estudiante se siente seguro y autónomo, aumenta su confianza y su participación en la vida escolar. La segunda discapacidad tenemos la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva también es conocida como hipocausia. Es una condición que implica la pérdida parcial o total de la discapacidad para oír. Esta pérdida puede afectar un solo oído o ambos también algunas veces y pueden ser congénitas, es decir, presentes desde el nacimiento o adquiridas a lo largo de la vida. La clasificación por grado puede ser leve, moderada, severa o profunda. Y también tenemos la clasificación por causa, que la discapacidad auditiva puede clasificarse en esta capacidad auditiva por causa se puede clasificar en 3 tipos principales según el lugar donde se produce la alteración dentro del sistema auditivo. Entre ellos tenemos la conductiva, la neurosensorial y la mixta. ¿Dónde ocurre? En el oído externo o medio, es decir, hay un problema que impide que las ondas sonoras lleguen adecuadamente al oído interno. ¿Y cuáles son las causas más comunes de esta? Es los tapones de cera que se bloquean en el canal auditivo, la otitis media, o sea, la infección en el oído medio, muy frecuente en la infancia, la perforación del tímpano, malformaciones del canal auditivo o de los huesecillos del oído, que son esos huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y el líquido o inflamación en el oído debido a las alergias o infecciones respiratorias. Tenemos la segunda causa como el hipocausia neurosensorial. ¿Dónde ocurre esta? En el oído interno o en el nervio auditivo que lleva la señal al cerebro. Y las causas comunes son el daño de las células ciliadas de la cóclea por envejecimiento, sí. La exposición prolongada a ruidos fuertes, por ejemplo la máquina, la música alta, los ruidos de los pitos de los carros, infecciones como la meningitis o el sarampión, factores genéticos como hereditarios y uso de los medicamentos ototóxicos que dañan el oído interno. Malformaciones congénitas del oído interno también es una de las causas. La hipocausia mixta, ¿qué es? Es una combinación hipocausia conductiva o neurosensorial, es decir, hay tanto en el oído medio como en el oído interno. Y esas causas comunes son una persona con hipocausia neurosensorial que también presenta una infección del oído medio o un tapón de cera, traumatismo en la cabeza que afectan múltiples estructuras del oído, infecciones severas que impactan todo el sistema auditivo. Una de las causas principales de la discapacidad visual es que pueden originarse por factores genéticos, por envejecimiento, por exposiciones de ruido fuerte, por infecciones como la meningitis, lesiones o efectos secundarios del medicamento. Las características de la capacidad visual, tenemos una de las primeras que son la dificultad para entender conversaciones. Las personas con discapacidad auditiva pueden tener problemas para comprender lo que se les está diciendo, específicamente en entornos con ruidos de fondo como aulas o espacios concurridos. Esta dificultad no solo afecta a la discapacidad para seguir instrucciones, sino que también su participación en conversaciones informales con compañeros o con los docentes. Incluso con audífonos muchas veces no logran captar toda la palabra o matices del lenguaje. La segunda característica es problemas para distinguir sonidos.
No solo es difícil escuchar, sino también para ellos identificar de dónde viene el sonido o diferenciar entre varios sonidos a la vez. Esto puede afectar la orientación espacial del estudiante, es decir, su capacidad para ubicarse en el entorno usando el oído. También representa un riesgo para su seguridad. Por ejemplo, al no escuchar una alarma o no escuchar un timbre o al no escuchar un pito de un carro, eso es las características que a la problema auditiva en el niño se le puede agrandar su vida diaria. El tercero es el retraso en el desarrollo del lenguaje. Cuando la pérdida auditiva ocurre en la infancia, especialmente antes de que el niño haya adquirido el lenguaje, puede haber un retraso en el desarrollo del habla. Esto incluye dificultades para pronunciar palabras, usar estructuras gramaticales correctas o en el desarrollo de un vocabulario amplio, o en muchos casos los niños necesitan el apoyo profesional como logopedas o fonoaudiólogos para avanzar con una comunicación oral. Y en la cuarta característica tenemos el posible aislamiento social y emocional. Es una característica muy preocupante en este proceso de los niños con esta discapacidad, debido a que las barreras de comunicación, los estudiantes con esta discapacidad auditiva pueden experimentar aislamiento y resulta difícil participar plenamente en actividades grupales, compartir con compañeros, en formas sociales, grupales, y lo que puede llevar a sentimientos de soledad, baja autoestima o frustración. Es fundamental que el entorno educativo promueva la integración y brinde herramientas para facilitar su participación activa, como el uso del lenguaje de señas o apoyo visual. El abordaje pedagógico para la discapacidad auditiva. El abordaje pedagógico para los estudiantes con discapacidad auditiva debe ser integral, flexible, personalizado. No se trata solo de adaptar el contenido, sino también de transformar formas en que enseñen y se comuniquen en el aula para garantizar a que estos estudiantes puedan participar activamente, desarrollando su plena forma, desarrolla plenamente y desarrollarse y sentirse incluidos en un grupo, ya sea social o ya sea grupal. A continuación se presentan los principales aspectos que se deben considerar en este problema o en esta estrategia de la discapacidad. Tenemos la intervención temprana. Esta intervención temprana es una estimulación auditiva en los primeros meses de vida, es muy importante y fundamental. Cuando la pérdida auditiva se detecta antes de los 6 meses, se puede implementar apoyos y favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Esto puede incluir en el uso de aparatos auditivos, implantes cocleares o sistemas de amplificación del sonido. También se le recomienda la intervención de los logopedas o fonoaudiólogos, que ayudarán al niño a desarrollarse el lenguaje oral y adaptándose a un ritmo. Y cuando más temprana se actúe, mejores serán las oportunidades de aprendizaje y de integración escolar en el futuro. La segunda es la identificación temprana. La detección temprana de la hipocausia es clave para evitar los retrasos en el desarrollo global del niño. Existen pruebas como el screen auditivo neonatal que permiten detectar si un bebé tiene problemas de audición desde el nacimiento. Y la tercera es la estrategia pedagógica personalizada. Esta estrategia en estudiantes con discapacidad auditiva es diferente, por lo tanto es necesario adaptar las estrategias de enseñanza a sus características particulares. Y esas adaptaciones son la adaptación de material didáctico, utilizar textos con lenguajes claros y concisos, apoyos visuales como imágenes, gráficos, videos con subtítulos, esquemas y mapas conceptuales. También es útil entregar apuntes escritos antes de las clases o hacer un resumen de los temas. Ajustes de actividades. Algunas actividades grupales pueden modificarse para que todos puedan participar. Por ejemplo, si se hace una lectura en voz alta, se puede acompañar con imágenes o proyección de texto. También las condiciones acústicas adecuadas. Es muy importante porque esto reduce el ruido del fondo en el aula para que el estudiante con hipocausia pueda concentrarse y escuchar mejor, especialmente si usa audífonos o implantes. El uso de apoyo visual y gestual.
La expresión facial, los gestos y el contacto visual ayudan a mejorar la comprensión y el estudiante conoce lengua de señas. Es fundamental facilitar su uso y respetar su forma de comunicación. Fomentar la interacción social es muy importante porque esto promueve el trabajo en grupo y la integración con sus compañeros y así evitar en el niño o estudiante el aislamiento. Los estudiantes con discapacidad auditiva deben participar activamente en las dinámicas del aula. Ahora tenemos el apoyo integral. En el apoyo integral lo conocemos como un abordaje exitoso que requiere la participación en distintos actores, como la capacitación del profesorado. Es muy importante esa capacitación en los docentes que deben formarse en estrategias inclusivas, conocer el funcionamiento de los audífonos, entender la importancia de vocalizar correctamente y saber cómo interactuar con estudiantes que utilicen lengua de señas. Tenemos el uso de lengua de señas. En muchos casos los estudiantes se comunican mediante lengua de señas, por lo que es necesario contar con intérpretes o aprender lo básico para poder comunicarse directamente con ellos. Colaboración familiar. La colaboración familiar, la familia cumple un rol muy importante en esta colaboración de la discapacidad del niño, del estudiante, porque el acompañamiento del proceso educativo puede avanzar. Es importante mantener una comunicación constante entre la escuela y el hogar, dar seguimiento a los avances y dificultades del estudiante. De ahora venimos con las estrategias generales para atender al estudiante con discapacidad. Una de las estrategias generales son la comunicación clara y accesible. Tenemos, además que las estrategias específicas, existen recomendaciones generales que pueden aplicarse con todos los estudiantes con la discapacidad. Utilizar el lenguaje oral, con instrucciones paso a paso. También brindar el tiempo adicional para que el estudiante procese la información. Repetir instrucciones si es necesario y usar ejemplos concretos. Adoptar materiales que favorezcan y ofrecerles alternativas para las evaluaciones. Diseñar un plan educativo personalizado y fomentar el trabajo colaborativo entre docentes, familias y también profesionales. Incluir tecnologías. La tecnología es lo más importante en estos momentos, ya que se nos ha dado esa facilidad para facilitar la comunicación y el aprendizaje. Ahora vamos hacia una educación verdadera y inclusiva. Lograr una educación inclusiva no es solo adaptar materiales, sino también transformar la cultura escolar. Para ello se debe cumplir 3 pilares fundamentales, lo que es la colaboración profesional. La colaboración, el trabajo en conjunto entre docentes, los especialistas, las familias y los propios estudiantes es clave para responder y tener una buena y adecuada necesidad. También la participación activa del estudiante, incluir a los estudiantes con discapacidad en todas las actividades escolares que puedan haber y fortalecer su autonomía y así también su autoestima. El entorno accesible, eliminar esas barreras físicas y comunicativas mediante un diseño universal de entorno que esto llega a permitir a todos los alumnos accediendo al aprendizaje e igualdad de condiciones. Muchas gracias. Estas estrategias son muy importantes y sobre todo hacia una verdadera inclusión.